talasocracia. Para el siguiente periodo, el llamado periodo micénico, los pueblos arios que abandonan la región del Cáucaso van a invadir el territorio de el norte de los Balcanes. Desde allí van a conquistar o van a caer sobre la población pelasga. Van a mezclarse con ellos, van a tener que adaptarse a las relaciones que los pelasgos tenían con los cretenses. Inicialmente, estos pueblos invasores arios, los aqueos, van a convertirse en tributarios de los cretenses. Dicho esto, con el tiempo irán aprendiendo las técnicas de navegación y esta población terminará provocando la invasión de las ciudades de Creta. Es así como la ciudad de Knossos, la ciudad de Festos, Malia, Agiatriada, caerán bajo el control de los micénicos, también llamados civilización minoica. Este pueblo indoeuropeo se asentó principalmente en la península del Peloponeso, pero también en grandes sectores de la península ática. Recordemos de allí la ciudad de Atenas, el mito de Teseo que mata al Minotauro, representaría justamente el triunfo de ellos sobre los cretenses. Al invadir Creta, van a aprender y van a asimilar la cultura minoica y van a elaborar la primera forma escrita de la lengua griega arcaica, que es la escritura lineal B. Reemplazando a los cretenses en el comercio, terminarán enfrentándose a una ciudad en las costas de Asia Menor, la ciudad de Troya, aparentemente para lograr el paso, el acceso hacia la región del Mar Negro. Este conflicto va a debilitar a las distintas ciudades micénicas que estaban además gobernadas por reyes y castas de guerreros. La consecuencia de esta conquista será el debilitamiento de los señores micénicos y por lo tanto, poco después caerán sobre ellos los llamados pueblos dorios. Estos, que vienen a estar emparentados con los aqueos, van a provocar el inicio de la llamada Edad Oscura. ¿Debido a qué? Debido a la desaparición de la arquitectura palacial, a la desaparición de la escritura y a la desaparición de los centros urbanos en donde los artesanos tenían labores principales. Es así como se abandona las ciudades micénicas y se pasa al periodo también llamado periodo homérico, porque la tradición, la cultura se transmite principalmente de forma oral. Los micénicos, a diferencia de los cretenses, en arquitectura, destacaron por asentamientos compuestos de una acrópolis amurallada, con terrazas, un gran patio y talleres artesanales. Fuera de las murallas estaban las casas de los aldeanos y las zonas de tumbas. En cuanto a las tumbas, estas se dividen en dos tipos principalmente: las tumbas subterráneas de pozo y los tolos. En ellas se enterraban los personajes de la corte, los reyes, los grandes guerreros, junto con su ajuar por las conquistas, ¿no? El ajuar funerario consistía principalmente de cerámica, joyas, máscaras funerarias, en algunos casos de oro, objetos de diversa procedencia, lo cual justamente justifica y demuestra que estos reinos se dedicaban al ataque, al saqueo, a la piratería en muchos casos. Henry Schliemann, en 1876, declaró haber hallado la tumba del rey Agamenón. Modernamente se conoce por la datación que la famosa máscara de Agamenón no lo es de otro periodo.
Pero Schliemann es el descubridor tanto de Micenas como de Troya, donde empezó toda su expedición en búsqueda del pasado de los pueblos griegos. Los siglos homéricos, o Edad Oscura, corresponden al periodo en el cual los conflictos por territorios van a llevar a las distintas poblaciones a ubicarse en zonas defensivas y a marcar distancia respecto de las otras poblaciones, creándose una especie de sentido muy localista, a pesar de tener elementos en común como la religión, los dioses, el panteón religioso, el idioma. Étnicamente son descendientes todos ellos de los distintos pueblos conquistadores. Son 4 grandes tribus: dorios, jonios, eolios, ¿no? Y los aqueos, ya mencionados. Estas 4 grandes tribus finalmente van a ir desarrollando algunas actividades para prevenir los ataques violentos. La población va a ir creciendo de manera gradual a partir de ello, y a esto se le llama el inicio de la edad arcaica. El periodo arcaico se iniciaría con la primera Olimpiada. Las Olimpiadas son celebraciones de carácter religioso en honor del dios Zeus, en este caso, en la ciudad de Olimpia, de ahí el nombre Olimpiadas, donde cada polis, cada ciudad, va a enviar un grupo de atletas. En lugar de seguir continuando las guerras entre las ciudades, van a realizar competencias deportivas en honor de los dioses. En el periodo en que esto se desarrolla, queda totalmente prohibida la actividad bélica y el derramamiento de sangre. Por eso se habla de la paz sagrada. Con el tiempo, esto va a demostrarse como útil para el comercio. Es decir, cuando no hay guerras, los comerciantes salen. Cuando hay estos festivales, poblaciones de distintos lugares se reúnen en un solo punto, acompañados de los atletas. Van a ir representantes de las ciudades, comerciantes, productores, y esto va a generar una naciente red de comercio que va a impulsar el incremento de los festivales religiosos. Y entonces ya no solamente tendremos las Olimpiadas, sino también los Juegos Píticos en honor del dios Apolo, las Panateneas en honor de la diosa Atenea, etc. El periodo llamado Edad Arcaica termina con las guerras médicas en el siglo V a.C. En este periodo ocurre el surgimiento de las polis. Cada polis tiene una divinidad principal. De todos los dioses a los cuales adoran, uno es la divinidad principal, ya sea como fundador o protector de la ciudad, de la polis. 2, generalmente la familia reinante. Todas las polis empiezan siendo monarquías. La familia reinante descendería de esta divinidad. 3, se reintroduce la escritura a partir del siglo IX, VIII en algunos lugares. Y debido a que ya no hay conflictos bélicos en la misma medida que antes, se reduce la violencia, las guerras, la población comienza a aumentar. Este incremento de la población los va a llevar a la situación de conflicto interno o amenaza de guerra civil. Para evitar esto, las personas se organizan de tal forma que salen a buscar tierras nuevas para ocuparlas y vivir allí. Esto es lo que llamamos la gran colonización, que se da del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo. Se extienden entonces distintos grupos de población griega hacia el Asia o cercano oriente, lo que llamamos hoy día Turquía, Asia Menor, dando origen a las ciudades de la Jonia, porque la mayoría de estas ciudades van a ser creadas por población de origen jonio. Otros eran dorios. También se extienden por las islas del mar Egeo. Y finalmente se van a dirigir hacia la zona del oeste, el sur de Italia y la isla de Sicilia, fundando allí las colonias más prósperas, motivo por el cual será llamada esa región la Magna Grecia. Algunas colonias se van a establecer en la zona del Bósforo y el Esponto.
entrando hacia el Mar Negro, justamente la zona que provocó el conflicto de la Guerra de Troya. ¿Por qué esa zona es importante o atractiva? Porque en las orillas del Mar Negro hay abundante producción de cereales y también zonas auríferas, ¿no? Hay ríos que llevan en sus arenas pepitas de oro. En este periodo se desarrollan también el pensamiento racional, sobre todo en la región de la Jonia, ¿no? Aparecen pensadores griegos que serán llamados presocráticos o los fisiologoi. Recordemos que este mundo cultural no tiene unidad política. Cada polis es independiente una de la otra. Tienen sus propias leyes, costumbres diferentes en algunos casos, ¿no? Y tienen una divinidad principal distinta en cada polis. Las ciudades llamadas nuevas, las colonias que se van a crear y formar, no dependen para nada de la ciudad metrópoli. Estas colonias griegas que se forman como ciudades independientes del lugar de origen. Mantienen el vínculo cultural, religioso, y por la relación familiar se establecen las relaciones comerciales entre ellas. Eso es básicamente el proceso de la colonización. A este proceso le va a continuar la llamada Edad Clásica, que va de las guerras médicas hasta la conquista de Grecia por los reyes de Macedonia, o de la conquista de las polis por los reyes de Macedonia, que da origen al periodo llamado helenístico. De las polis griegas, las que son más importantes o como referencia se toman, ¿no? Están la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta. En el caso de Esparta, estos son descendientes de invasores dorios. Los dorios tienen como característica evitar mezclarse con las poblaciones vencidas. Esto los lleva a mantener un sistema de gobierno de carácter militar con expansión constante. Todas las polis, recordemos, empiezan siendo monarquías. Esparta lo va a hacer hasta la reforma de Licurgo, en que se establece la diarquía. En vez de un rey tendrán dos reyes. ¿Y esto por qué? Por el conflicto creado entre dos familias, los agíadas y los euripóntidas, quienes señalaban que tenían derecho al trono por ser descendientes de Heracles. Así que finalmente el acuerdo fue que hubieran dos reyes, uno representando a cada familia. También en la sociedad espartana, estos reyes tienen la función no solo política, sino también de carácter religioso. La apela es la asamblea de los mayores de 30 años. Y esta es la que puede aprobar o rechazar las propuestas de ley dadas, creadas por la Gerusia, que es el consejo de 28 miembros mayores de 60 años designados por la apela. Los éforos o eforado se encargaban de inspeccionar el comportamiento, la conducta del rey y de la población en general. Auxiliaban al rey en la vigilancia de la vida pública y en la administración de justicia. Eran nombrados cada año por los gerontes. Con el tiempo van a ir reemplazando en algunas funciones, van a ir concentrando mayor poder que los propios reyes. Y serán los reyes quienes tendrán que pedir permiso, ¿no?, a los éforos cuando deban de saltarse algunas tradiciones. Esto se va a dar cuando, por ejemplo, Leónidas tenga que violar la paz sagrada de las Olimpiadas. El permiso, la autorización, se la van a otorgar los éforos. Ahora bien, a nivel social, los espartanos son ciudadanos, los hijos de padre y madre espartana, los homoioi, únicos con derecho pleno de ciudadanía, ¿no? Homoioi significa iguales entre sí. Disfrutaban del cleros, que era el otorgamiento por parte de la polis de 10 hectáreas a cada homoioi.
Esas 10 hectáreas de tierra solo las podía heredar el primogénito, no se dividía entre los distintos hijos. Y con esto debía él de subvencionar su vida, ¿no? Con estas 10 hectáreas. Debía dedicarlas a alguna actividad para poder vivir. Estaba prohibido el homoyoy de cualquier actividad que no sea la guerra o el gobierno. Por lo tanto, no podía labrar la tierra que le habían otorgado y tampoco podía dedicarse al comercio ni a la artesanía. Estaban obligados a participar en las sitias o comidas comunes, ¿no? Y a cubrir el costo de su propio armamento en caso de guerras. Los periecos son los hombres libres, pero sin derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque esa es generalmente población que ha sido derrotada bajo un acuerdo. No ha habido una guerra, sino estos se han rendido previamente. Son los habitantes que han de prestar servicio en el ejército como hoplitas, no tenían derechos políticos y se dedicaban a las artesanías y al comercio, actividades prohibidas a los homoyoyes. Y por último, están los ilotas, disculpen, que son los esclavos del Estado sin personería jurídica, pero van a servir para trabajar los campos de los homoyoy. El Estado otorga ilotas a los homoyoy y al morir el homoyoy, estos ilotas retornan al Estado, no son herencia para los hijos. No podía, por lo tanto, el homoyoy venderlos, darles la libertad o encargarles alguna otra labor que no fuese la que la polis les había encargado. Son propiedad de la ciudad, ¿no? Esas son las características principales de los espartanos. Su economía es agropecuaria y debido a esto necesariamente tienen que expandirse constantemente para ir adquiriendo nuevas tierras para cultivar. Y al mismo tiempo, al conquistar nuevas tierras, someten y esclavizan a la población local, convirtiéndolas en ilotas, la fuerza, la mano de obra para los homoyoy. Ellos, repito, son de origen dorio, ¿no? Y tuvieron como uno de sus principales legisladores a Licurgo, quien estableció la retra o constitución de Esparta. Es así como esta sociedad se mantiene bajo un esquema de monarquía y va a ser muy afín con otras monarquías, inclusive cuando haya guerras entre griegos y otros pueblos. Atenas, por otro lado, es una sociedad que se inicia también como monarquía, pero va evolucionando. Pasa por un periodo llamado aristocrático, donde el rey deja de tener la función principal y pasa a ser uno entre varios, pero es el primero entre los nobles. La aristocracia, que es el gobierno de las grandes familias nobles o aristoi, va a terminar siendo sucedida por la llamada oligarquía, donde gobierna la élite que se ha empoderado a través del comercio, el trabajo y ha adquirido preeminencia económica y ahora exige preeminencia político-social. Finalmente, la democracia será la sucesión después de la oligarquía. Hay un periodo intermedio llamado isonomía o isonomía, en el cual los atenienses ensayaron la igualdad ante la ley. La democracia será el gobierno de la mayoría. Por lo tanto, demos se refiere al pueblo, pero demos en el mundo griego, en cualquier polis, Tebas, Corinto, Esparta, el demos, el pueblo, son los descendientes de los conquistadores. No es la mayoría de la población, es una minoría, porque la mayoría son extranjeros que se dedican a actividades diversas, prohibidas a los ciudadanos, y los esclavos. Hoy en día la gente cree que democracia es el gobierno de los pobres, de las mayorías, pero en realidad democracia en Atenas y en el mundo griego no es eso. Es el gobierno de todos los que descienden de los conquistadores, pero que son una minoría respecto de la población total de la polis. Y solo ellos, esta minoría privilegiada, donde hay ricos y hay pobres también, tienen todos los derechos.
Esa es la noción o el concepto de democracia, tal y como aparece en Atenas. Su origen es jonio, se ubicaron en la península del Ática, ¿no? Y eso ya lo mencionamos. Y debido a la zona en la que se desarrollan, una zona montañosa, rodeada de mar, van a dedicarse principalmente al comercio marítimo para poder obtener aquellos productos que no pueden producir. Entre ellos está, por ejemplo, la exportación de cerámica, se van a volver muy famosos, la cerámica ática va a ser muy reconocida en el Mediterráneo, y eso les va a servir para obtener distintos productos que no pueden, debido a lo agreste y empinado de su territorio, obtener. A nivel social, después de la reforma de Pericles, es ateniense todo varón, hijo de padre y madre ateniense. Los llamados metecos son los extranjeros que no tienen derecho a la ciudadanía. Pueden nacer sus hijos en Atenas, pero sus hijos siguen siendo metecos. El derecho de ciudadanía en Atenas es por sangre, es jus sanguis. Y por último están los esclavos. Los metecos, hay que señalar también, ¿no? Generalmente o inicialmente se dedicaban al comercio, ¿no? Debido a que había una prohibición inicial para los aristoi de dedicarse a las actividades lucrativas. Por otro lado, también están los esclavos. Los esclavos los había de dos tipos, los que eran propiedad privada particular y los que son propiedad de la polis, como en el caso de Esparta. En Atenas, los esclavos de la polis se dedicaban al uso como remeros en las remes de la polis o para engrosar las filas de trabajadores mineros en el Aurión, las minas de plata del Aurión, al norte de Atenas. Otra característica importante de los atenienses es su sistema político. La democracia se le atribuye a Clístenes, quien habría dado las reformas que facilitan el acceso al gobierno del sector menos pudiente. Pero las reformas ocurrieron antes. Inicialmente, uno de los primeros reformadores atenienses fue Dracón, quien estableció las leyes por escrito. Es famoso el derecho draconiano del año 621, el código draconiano del 621 a.C. Pero esas leyes no solucionaron los conflictos al interior de la polis y por eso tuvo que hacerse una nueva codificación, una nueva reforma política el año 594 a.C. Esta responsabilidad recayó sobre Solón, quien fue designado como arconte y prohibió, por ejemplo, la esclavitud por deudas, ¿no? Y estableció los derechos y obligaciones según no el origen, la sangre, la nobleza, sino según el nivel económico de cada persona, dividiendo a los atenienses en 4 grupos según la riqueza que poseían, ¿no? Distribuyó también a la población, rompiendo los vínculos de sangre y familiares y estableciendo la categoría de ciudadano y sus diferentes niveles en base a la riqueza que tenían. El arcontado viene a ser la institución principal, representa a las máximas autoridades ejecutivas, fueron en número de 9. El arconte epónimo es el que da nombre al año de ejercicio, y el arconte militar es el que se va a encargar de la defensa, y en la época de las guerras médicas va a recaer esta función sobre Pericles, convirtiéndose prácticamente en el dirigente de mayor importancia en Atenas. La eclesia es la asamblea de ciudadanos compuesta por los mayores de 18 años. Estos tienen plenos derechos políticos. La bulé, creada por Solón con 400 miembros, es el senado o consejo que según patrimonio o familia o el nivel familiar, la riqueza familiar,
se integraba. Se imponía en la edad y era considerado la asamblea de los más, digamos, mayores Profesor, dentro de la ciudad. Sí, buenos días. ¿Me podría explicar la proposición 3 creo que era, o algo? La 3 4 y 5, pero hay una proposición en la 3 o la 4 creo que es. a Un ver, un momento para momentito. buscar mi. A ver, vamos a ver. Ajá, sí, La la pregunta 3 la es, proposición 2. a ver, que cargue el documento, un momentito. La 3, la preposición 2, ¿no? La Sí, pregunta 3 se refiere. ajá, Ya, sí, la durante los proposición 2. primeros ciclos. La preposición segunda o tercera. Promulgación de la ley de las 12 tablas, se estableció por primera Ese, vez un código legal escrito. sí ¿Es creo que eso? ese. Ujú. Ya, a ver, veamos la pregunta. Durante los primeros siglos de la República se produjo un largo conflicto sociopolítico entre patricios y plebeyos. En este enfrentamiento, conocido como lucha de los órdenes, condujo importantes cambios por respecto a los eventos más destacados, indica el valor de verdad o falsedad. Con la promulgación de la ley de las 12 tablas, se estableció por primera vez un código legal escrito. Para la historia de Roma, ¿no? Esto es así. Los romanos tenían leyes por tradición oral, es decir, ¿cómo sabías la ley? Porque tu papá o tu abuelito te lo había enseñado de niño. Por eso la ley era un privilegio y un patrimonio de los patricios, porque ellos al fundar Roma establecen las leyes de Roma. Pero cuando llega otra gente a vivir allí, ellos no tienen eso, no saben. ¿Por qué? Porque no lo aprenden en la casa, ¿no? Las leyes en Roma eran una tradición que se transmitía de manera oral de mayores a menores, era generacional. Por eso es que en esta rebelión los plebeyos lo que exigen es justamente que la ley se ponga por escrito, porque ¿cómo saben si el juez está inventándose la ley o realmente es la ley de los romanos? ¿No? Ese conflicto se da cuando los plebeyos comienzan a exigir que los jueces, ¿no?, puedan sentenciar en base no a tradición oral, sino a tradición escrita, lo cual difícilmente va a ser cambiado, es lo que ellos pensaban, ¿no? Que la ley escrita ya no se podía cambiar. ¿Respondido a Profesor, la ¿y la pregunta? ley Licinia Sextia sería como que la segunda que se estableció, así de código escrito? ¿O hay un orden, algo así, o cómo? No, los órdenes, las leyes siguientes se refieren básicamente se refieren a normas específicas dadas para cada situación, ¿no? La ley licinia, las leyes, por ejemplo, la ley frumentaria, se van a dar para resolver algunos tipos de problemas o de exigencias de los plebeyos. La canuleya, por ejemplo, establece el matrimonio entre patricios y plebeyos, o sea, se permite, ¿no? Porque los plebeyos estaban prohibidos de casarse con patricios, pero debido a que muchos plebeyos se vuelven muy ricos y hay muchos patricios que, recuerden, los patricios son dueños de la tierra. Modernamente, ¿quién sería eso? Un campesino. Vienes a la ciudad, te encuentras con alguien que vende medias en Gamarra o vende plátanos al por mayor en Caquetá. Tiene mucha más plata que un campesino, obviamente. Pero estaba prohibido que los patricios se casaran con plebeyos. Entonces, al permitirse esto, lo que se está haciendo es tratar de que la riqueza del plebeyo pase a la familia de los patricios para que los patricios no pierdan el nivel que tuvieron alguna vez. Al inicio ellos eran los dueños de la tierra y producían y por lo tanto eran los que tenían la riqueza. Pero cuando van llegando los artesanos, los constructores, esas actividades o los comerciantes, esas actividades son más rentables. Entonces hay un desfase entre los patricios, que son los fundadores y entre comillas dueños de Roma, y los plebeyos que recién han llegado, pero que ahora se vuelven los más ricos. Entonces allí la idea es que la riqueza retorne, ¿no? O no se escape de la mano de los patricios. Pero al mismo tiempo,
el plebeyo se asegura. ¿Por qué? Porque al casarse con un patricio, su hijo pasa a tener derechos de patricio, ¿no? Eso es en cuanto a la ley canuleya. La ley licinia que tú me mencionas es el acceso de los plebeyos al consulado. Cónsul de Roma podía ser un patricio, pero, ¿no? Repito, los plebeyos ya tienen no solamente mayor riqueza que muchos patricios, sino que además son los que financian las guerras, son los que proveen al ejército de Roma. Entonces, ¿por qué no van a dirigir a Roma? ¿Por qué se les impide? Y es esa la exigencia, ¿no?, que logra finalmente la aprobación, que un plebeyo también pueda ser cónsul de Roma. Además, estos plebeyos ya no son nuevos, ya no son recién llegados, son tataranietos, son bisnietos de plebeyos originales. O sea, su situación de plebeyo la hereda de padre a hijo, ¿no? Pero si ya estás en cuarta, quinta generación en Roma y ya tienes, digamos, toda tu lealtad asegurada para Roma, ¿por qué no podrías ocupar el cargo de cónsul de Roma? ¿Por qué no? Porque para ser cónsul tienes que ser patricio, pues. Tienes que ser miembro del Senado. Pero ahí se hace el cambio de ley y se dice, no, los plebeyos también pueden ser miembros, pueden ser elegidos al consulado, ¿no? Sí, profesor, queda claro. En la 4, la proposición 3, no le encontré la teoría, no sé si podría ayudarme. A ver, en el 4 la posición 3, un momentito. 4, a lo largo de los siglos III y II, la República Romana experimenta notable expansión territorial. Se convierte en una potencia más influyente en el mundo antiguo. Este proceso es resultado de las diversas guerras, alianzas y estrategias respecto a los eventos, verdadero o falso. Ya, esa es la 4. El texto es el Proposición tercero medio, 3, ¿no? sí. Roma anexó territorios en Grecia y Asia Menor como parte de sus dominios. Ya, esto está en la separata. Tienes la separata en la mano, ¿no? Esto Sí. está en la expansión romana. Luego de la conquista de Italia, unifican toda la península, se lanzan a luchar contra Cartago. Pero Cartago va a pedir ayuda a las ciudades, a algunas ciudades de Asia Menor. Y durante la conquista de Italia, cuando ellos atacan la Magna Grecia, que son las ciudades griegas del sur de Italia, estas piden ayuda al rey de Épiro. El rey de Épiro es un reino griego, ¿no? Entonces, como ha habido dos reinos o más de origen griego que han apoyado a los enemigos de Roma, Roma finalmente les declara la guerra a ellos y conquista Macedonia y luego cae sobre el sur, la zona de Esparta, la zona de Atenas, ¿no? Entonces, de esa manera logra conquistar el territorio de Grecia. Y Asia Menor, la actual Turquía, es porque el rey del Ponto, así se le llamaba en un territorio en esa región, ¿no?, también entra en conflicto apoyando a los enemigos de Roma. Entonces, Roma lo que hacía era generalmente, cuando atacaba a alguien, veía quiénes eran sus aliados y quiénes eran los enemigos del aliado que tenía allí, del enemigo que tenía, con el cual tenía guerra. Y entonces inmediatamente buscaba la alianza de los enemigos de su enemigo, ¿no? Y le declaraba, después de vencer a su enemigo, la guerra a los que fueron aliados de su enemigo. Y de esa manera se va expandiendo. Es una continua sucesión de guerra tras guerra, ¿no? Lo que además le va a facilitar la expansión. En algunos casos no tiene que ser guerras. Por ejemplo, los judíos, por ejemplo, los corintios, envían embajadas a Roma pidiendo una alianza, ¿no? Y es en base a esta alianza que Roma, por ejemplo, entra en Grecia. Hay algunas polis griegas que piden alianza a Roma. Y cuando estas son atacadas por otras polis griegas, entonces Roma sale en defensa de ellas. Y ese es el pretexto para iniciar una guerra de conquista en Grecia, por ejemplo, ¿no? ¿Pero todo esto ocurre en la conquista de Italia, la proposición 3, o en cuál? No, no, no. Esto viene a ser anexar territorios en Grecia y Asia Menor es después de la unificación de Italia y después de la conquista de Cartago. El orden ¿En las guerras cronológico púnicas o sería más después de las guerras por otro? púnicas. Después de las guerras Ok, púnicas. ok. Sí. Conquistado el Mediterráneo occidental, ahora Roma ya tiene las manos libres
para atacar el Mediterráneo oriental, ¿no? Algo que los romanos tenían muy claro era eso. No podían meterse en una guerra de dos frentes, porque podían atacarlo por dos flancos. Entonces, por eso primero terminan el sector occidental. Conquistado eso, se lanzan de lleno poco a poco a conquistar el lado oriental del Mediterráneo. Y profe, y en las 5 también puede explicarme. Claro, claro. A ver, número 5. ¿Cuál es acá la consulta? Me confundía cuál es la diferencia en este caso de imperial, lo que es imperio, república y lo que es Roma, monarquía. Las características. Perdón. Ya, aquí el cuadro cronológico, la pregunta 5 me dices, ¿no? Sí. El periodo de los emperadores comienza con Augusto el 27 antes de Cristo, que en realidad los romanos llamaron principado. Nosotros le llamamos imperio. ¿Por qué? Porque Augusto no es su nombre es Octaviano. Y él conquista Egipto, luego de que Marco Antonio y Cleopatra se suicidan. Entonces, el Senado de Roma lo nombra Augusto y César, que son títulos religiosos, ¿no? Y de apoteosis política. Su nombre es Octaviano. Y le otorgan el Imperium Universalis, o sea, jefe de todos los ejércitos romanos. Eso es más que un cónsul, ¿no? Lo nombran cónsul de Roma y él renuncia al consulado. Y entonces, como renuncia al consulado, por un acto de humildad, porque dice que él prefiere ser tribuno de la plebe, ¿no? Jefe de los plebeyos, entonces lo nombran Princeps Senatus, primero entre los senadores. Postula en elecciones para ser tribuno de la plebe y la plebe de Roma lo nombra tribuno de la plebe. Entonces es tribuno de la plebe, primero entre los senadores como Princeps Senatus, Imperator Universalis, jefe de todos los ejércitos, César y Augusto, líder máximo, sumo pontífice de Roma. Tiene en su cabeza esta persona el máximo cargo religioso, político y militar. Nunca antes había pasado eso en Roma, porque eran cargos para distintas personas. Por primera vez se reúnen todos los cargos en una sola cabeza, ¿no? Y él gobierna desde su casa. No se hace construir un palacio, no tiene un trono, no usa capa, corona ni cetro. Vive en su casa tranquilo como si fuera cualquier tribuno de la plebe. Pero desde allí él dirige todo el movimiento político de Roma. En ocasiones va al Senado, ¿no? Ese periodo nosotros lo llamamos imperio. ¿Por qué? Porque el periodo republicano es cuando los cónsules y el Senado gobiernan. Pero con él ya no es así, porque el Senado pasa a ser prácticamente servil con Augusto, ¿no? Todo lo que Augusto quiere, el Senado inmediatamente lo aprueba y lo acepta. Todo lo que Augusto no quiere, ¿no? El Senado lo rechaza, lo condena. Hay oposición, pero la oposición casi nunca va a ganar. Y después de él va a gobernar con los mismos títulos su hijo adoptivo, Tiberio. Y después de él, el sobrino, Calígula. Después de él, otro sobrino de Augusto, Claudio. Y después de él, el hijo adoptivo de Claudio, Nerón. Entonces, claro, a Nerón lo matan y ahí entra otra familia a gobernar. Pero ese es el inicio de lo que llamamos el imperio. El periodo anterior, ¿no? Donde los funcionarios son elegidos, aquí ya no son elegidos, acá tú gobiernas hasta que te mueres y luego tú decides quién gobierna después, ¿no? Y el Senado lo único que hace es avalar esto. A ese periodo se le llama el periodo imperial. El periodo anterior es el periodo republicano, que se inicia luego de la expulsión. No se mata a nadie, expulsan al último rey de Roma, ¿no? Ese es el rey Tarquino el Soberbio, un rey de dinastía etrusca, ¿no? De esa forma, tenemos la cronología es la siguiente. El 509 empieza la República, cargos electos. Los que gobiernan, cónsules, el Senado, los pretores, los cuestores, los censores, son cargos electos y duran 1, 2 o 3 años en función de cómo los romanos decidan cada cargo. Los jefes militares también son nombrados, ¿no? En algunos casos por elección y en otros casos por mérito. Ese es el periodo republicano. Y es el periodo en el cual Roma conquista el mundo. El imperio, que es a partir del año 27 antes de Cristo, es el momento en el cual
Roma termina de conquistar los territorios, pero la mayor parte las conquista en el periodo republicano, y después, ¿no?, solo administra esos territorios. Ya no hay más guerras de expansión. La monarquía es el periodo de la fundación, ¿no?, hasta del 753 hasta el 509, aproximadamente casi 200 años, ¿no? Eso es básicamente la diferencia, ¿no? Durante la monarquía hay un fundador que es Rómulo, y su sucesor viene a ser considerado rey de Roma. Es una monarquía clásica. Además, Rómulo es rey porque es el hijo del dios Marte. Por lo tanto, él tiene una función, tiene una misión en la vida, que es crear una ciudad que sea la luz para el mundo y que por lo tanto dirija el mundo, porque ellos van a civilizar a los demás, ¿no? Ese es el objetivo de Roma con Rómulo. La república es algo diferente, ¿no? Cargos por elección. Y es ahí donde los plebeyos comienzan a exigir derechos iguales a los patricios. Al final de la república pasa una cosa curiosa. La igualdad entre patricios y plebeyos es casi total. Casi ya no hay diferencia legal entre patricios y plebeyos. Hablas de romano más que nada, ¿no? El título de patricio queda como una cuestión de honor, ¿no? Pero hay gente que, siendo patricia, es más pobre que un plebeyo. Esa es básicamente la cronología y los periodos monarquía, república, imperio, ¿no? El imperio es una monarquía, digamos, ¿no?, pero de estilo diferente. Profe, entonces en la 5 la clave A sería más con la monarquía. A ver, el emperador se convirtió en un líder militar absoluto, razón por la cual nunca se produjeron golpes de Estado. No fue un líder militar absoluto, podía ser depuesto, ¿no? Y siempre hubo golpes de Estado. Hay varios intentos de golpe de Estado contra Augusto. Por eso él deja de tener como guardia personal, porque el jefe de Estado de Roma tenía una guardia, ¿no?, su guardaespaldas. Y generalmente estos eran hijos de las familias patricias más importantes de Roma. Con Augusto, como hay varias de esas familias que quieren eliminarlo, acuérdate que a su tío Julio César lo mataron, entonces él lo que hace es contratar extranjeros para que lo protejan. La guardia de Augusto es la guardia germánica. Él trae bárbaros a Roma para protegerse, ¿no? Y después de él van a haber varios golpes de Estado. A Calígula lo matan, luego a Nerón también lo matan, ¿no? Y luego va a haber periodos en los cuales hay 4 emperadores, o sea, 4 generales en distintas provincias del imperio, cada cual que se proclama emperador. El que llega primero a Roma es reconocido por el Senado. O sea, esa no puede ser la alternativa correcta, porque el emperador nunca fue un líder militar absoluto y además siempre hubo golpes de Estado, ¿no? Y hubo periodos en los cuales ni se sabía quién era el emperador, porque había 2 o 3 al mismo tiempo. La alternativa B dice, el emperador contaba con apoyo del Senado, pero mantenía la autoridad suprema en la toma de decisiones. Antes era al revés. Las decisiones las tomaba los 2 cónsules cuando los 2 estaban de acuerdo. Si no estaban de acuerdo, no se podía actuar, y en ese caso el Senado decidía. Pero con el periodo imperial, ¿no?, el que toma la decisión es el emperador. De manera nominal, el Senado apoya, dice sí, estamos de acuerdo. Aun cuando no estuviesen de acuerdo, tenían que decir sí. Si no, había represalias, ¿no? Los enjuiciaban, los acusaban de algo, terminaban muertos, incluso algunos senadores. Característica principal del gobierno imperial, ¿se implementa un sistema democrático? Para nada. ¿Se instaura un sistema de provincias autónomas que gestionan su propia administración sin intervención imperial? No, las provincias nunca fueron autónomas. Tenían, en algunos casos, gobiernos en manos de pretores o de procónsules que tenían que hacer cumplir la ley local, sí, pero eso no significaba que estaban fuera del gobierno de Roma. En algunos casos hay algunas que son llamadas provincias imperiales, donde el emperador directamente dirige. En los otros casos es el Senado el que dirige y nombra los funcionarios de la provincia. ¿La religión se separa completamente de la política constituyendo un estado laico? No, eso jamás pasó en el mundo antiguo. Todos los estados tenían una religión. ¿Cuál sería la correcta aquí? La B. Así es, la B.
Pero la que me tenía duda en nada de que sea monarquía, porque como decía, poder absoluto, pero no puede ser, ¿no? No, el emperador nunca tuvo poder absoluto. No, no con el Eh, presidente, con el rey, en monarquía. No en no, no, sino en la monarquía. si en la monarquía los reyes tuvieron poder absoluto, Ujú. Sí. no, tampoco, tampoco, porque durante la monarquía, en primer lugar, monarquía no significa poder absoluto, depende de cada monarquía. Comúnmente se entiende que monarquía es poder absoluto, pero no es así. ¿Por qué? Porque los reyes, por ejemplo, Rómulo cuando funda Roma, justamente funda una cámara de control del poder del rey, que es el Senado. Él es el que la funda. Y son los 100 representantes de las 3 tribus. Él divide a toda la gente que llega a fundar Roma en 3 grupos, le llama 3 tribus. Y de cada tribu, 100 de los hombres más viejos, los pater senectus. Por eso el nombre de senadores, son los pater senectus, los ancianos de cada tribu. Estos 100 son 300 que asesoran a Rómulo, ¿no? Y que en algunos casos, ¿no? Rómulo tiene que adecuarse a lo que estos dicen. Son su consejo, digamos, ¿no? Y son los que deciden en realidad. Eh, en otros casos es el rey el que tiene la razón y entonces el Senado tiene que reconocérselo. Pero al ser los senadores, es algo así como la gerucia en Esparta. La gerucia es una asamblea de ancianos que establece las leyes. En Roma es el Senado el que establece las leyes. Quien tiene que aplicar las leyes es el rey, pero no es el rey el que da la ley. No sé si me explico. Entonces su poder no es absoluto. ¿No? Su poder es máximo en el momento en que se le tiene que obedecer, pero la ley que él tiene que hacer cumplir es ley dada por el Senado. No sé si la confundo más con esto. Sí, perfecto, claro, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Encantado. No, profe, todo bien. Bien. Entonces pasemos ahora dónde está el aula. Se me fue. Desapareció. Ah, el aula. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se hace para regresar acá? Bien. Eh, ¿se, ¿se escucha? Decíamos entonces, respecto de la sociedad ateniense, estas características llevan a Atenas a establecer una asamblea llamada la Eclesia. Esta Eclesia es la encargada de establecer las normas, de aprobar las normas, y la Bulé, que es el consejo que la propone, ¿no? Ambas van a compartir la responsabilidad sobre el futuro político de la polis ateniense. En cuanto al sistema de justicia, el Tribunal Superior es llamado Areópago. Efialtas va a dedicarlos básicamente al derecho sacro. Y el Tribunal de Eliastas fue creado por Solón para justamente restarle importancia o preeminencia al Areópago. Estos son los jueces que van a comenzar a ver las vistas de la gente de los aspectos comunes de la vida cotidiana comercial en Atenas. En cuanto al periodo de las guerras médicas, estas se inician, ¿no? Debido a la conquista por parte de Ciro el Grande del reino de Creso, el año 546 a.C. Las ciudades que Creso había conquistado en la Jonia, las ciudades griegas en Asia Menor, ahora son declaradas tributarias de el rey Ciro. Estas se niegan a pagar tributo y se desata una guerra. En esta guerra reciben el apoyo de Atenas y por lo tanto, al ser derrotadas las ciudades jonias y la flota ateniense, ¿no? El rey Darío va a jurar posteriormente vengarse de esta afrenta contra el imperio persa. En su política expansionista, ¿no?
en su política expansionista, los persas envían una expedición militar que, desembarcando frente a Atenas, será derrotada en Maratón por el encargado de las tropas, ¿no? Milcíades. La derrota de los persas en Maratón llevará al retiro completo de su expedición de territorio griego. Más adelante ocurre la Segunda Guerra Médica. Esta es organizada por el rey Jerjes, quien envía una expedición por tierra y por mar. En defensa inicial durante la Guerra de las Olimpiadas, Esparta envía al rey Leónidas y un grupo selecto de soldados, ¿no?, dándoseles una especie de salvoconducto o permiso de, recuerden, porque se estaba celebrando las Olimpiadas, había la paz sagrada, estaba prohibido pelear, pero los éforos van a autorizar al rey salir a luchar. Recordemos que en Esparta hay dos reyes al mismo tiempo, es una diarquía, así que uno se queda en Esparta y el otro sale a pelear. Este es el rey Leonidas, que en agosto del 480, ¿no?, muere junto con sus soldados en el paso de las Termópilas. Eliminado este obstáculo, los persas ingresan en territorio griego y atacan la ciudad de Atenas. Los atenienses se refugian, intentan escapar, y esto da origen al plan de Temístocles y la victoria naval de Salamina. Temístocles coloca la escuadra griega en la bahía de Eleusis, ¿no?, cerca de la isla de Salamina, con la intención de atraer al blanco de los trirremes atenienses. El rey huye y provoca una estampida de todas las naves que lo acompañaban. En este caos y desorden, los atenienses terminan quemando y atacando a los soldados que están dentro de los barcos. Con esto, la victoria ateniense sobre los persas es definitiva, pero deja en tierra a cargo del ejército a Mardonio, uno de los jefes de la corte persa. Él se enfrentará contra el rey de Esparta, Pausanias, y Pausanias lo derrota en Platea y en Micala. Nuevamente los persas son derrotados y las polis griegas quedan a salvo. Más adelante, ante el temor de una tercera expedición de castigo, ¿no?, por parte de los persas, los atenienses forman la Liga de Delos, a iniciativa del ateniense Arístides. Esta liga pretende recaudar fondos de cada polis para armar una flota de guerra y para proteger con murallas la ciudad de Atenas y su puerto, el Pireo. Finalmente, el ejército confederado griego se dirige a Asia Menor y derrota a los persas en la batalla del río Eurimedonte, al sur de Asia Menor. Se firma entonces la paz de Calias o paz de Simón, que pone fin a las guerras médicas, dándole a la flota persa del mar Egeo, que queda como zona de desarrollo para Atenas y las ciudades jonias. También se otorga independencia a las ciudades griegas de Asia Menor, a las llamadas ciudades jonias. Atenas se convierte entonces en la primera potencia militar, y esto, bajo el gobierno de Pericles, la lleva también a ser la primera potencia cultural. Pericles iniciará una serie de reformas de la infraestructura, se reconstruirá la ciudad porque los persas quemaron Atenas en la Segunda Guerra Médica, y ahora habrá que construir la ciudad nuevamente. Esta vez la sede del poder y la sede religiosa, el templo de Atenea, se construirá en piedra, ya no en madera como antes. Esto va a provocar el celo de los espartanos. Esparta se va a declarar enemiga de Atenas cuando los espartanos inician una campaña de sometimiento de sus aliados, y esto va a llevar a las distintas polis a temer de parte de Atenas una expansión mucho mayor. Las guerras del Peloponeso dan entre el 431 y el 404 antes de Cristo. En un primer momento, Esparta invade el Ática, Atenas se
llena de refugiados, y esto va a desatar una peste que va a terminar provocando la muerte, inclusive de Pericles y gran parte de la población que se refugia dentro de la ciudad. En 421 se firma una paz, un acuerdo de paz. Los territorios conquistados por Atenas y por Esparta son devueltos, ¿no? Y posteriormente, un familiar de Pericles, el joven llamado Alcibiades, es convertido en un actor político importante y nombrado arconte de la ciudad. Él va a provocar un ataque contra ciudades griegas aliadas de Esparta, pero en la Magna Grecia. El año 415, los atenienses atacan Siracusa, y esta es la primera causa por la cual los atenienses envían prácticamente a todo su ejército fuera. Derrotada en Siracusa, la flota y el ejército ateniense, Esparta se lanza en persecución de los atenienses, ataca a Atenas, la derrota, y Persia decide apoyar a Esparta contra Atenas. A raíz de esto, los espartanos autorizan a los persas recuperar las ciudades griegas en Asia Menor. La rendición de Atenas, ¿no?, la obliga a entregar su flota, a destruir sus muros de defensa, y pasa a estar sometida a Esparta. El gobierno que se crea en Atenas estará compuesto por funcionarios que son o tienen simpatía por el régimen monárquico espartano. Más adelante, Esparta comenzará a cobrar más impuestos a sus aliados y a maltratar a muchas de las ciudades que apoyaron la lucha de Esparta contra Atenas. Esto provoca que se cree una reacción. Aparece la ciudad de Tebas y la ciudad de Corinto, que van a luchar contra Esparta. Finalmente, el resultado de este conflicto será el abandono del ideal democrático, la decadencia del comercio, la aparición del liderazgo militar y el reforzamiento de las élites militares en las distintas polis. Es por ese motivo que en el horizonte griego aparece como un árbitro de los conflictos el rey de Macedonia. El rey de Macedonia dará origen a lo que se llama el periodo helenístico. En este periodo destacan dos soberanos. En primer lugar, Filipo II, que es el artífice de la preeminencia macedónica, ¿no? Y este rey es el que conquista Grecia luego del triunfo en la batalla de Queronea. Ordena entonces a todas las polis griegas someter sus conflictos al arbitraje de la corte de Macedonia. Se convierte Filipo en el árbitro de los conflictos entre las polis griegas. 2, se hace nombrar hegemón de los griegos, jefe militar de los griegos. Pero asesinado, va a heredar su cargo su hijo Alejandro. Alejandro, como rey de Macedonia, tendrá la misión de recuperar la función de hegemón y la función de árbitro, porque a la muerte de Filipo, prácticamente todas las ciudades griegas festejaron, sobre todo en Atenas, se hicieron grandes festejos y discursos, ¿no?, por la libertad. Se acusa de tiranía a Filipo II en ese momento. Se crea una liga contra Alejandro y Macedonia. Los soldados macedonios, las guarniciones macedonias en las polis griegas son expulsadas, y esto lleva a Alejandro a nuevamente atacar las polis griegas. Vencidas estas, aceptan ahora a Alejandro como nuevo hegemón, jefe militar de los griegos y árbitro. Es allí donde Alejandro, para congraciarse con los griegos, decide recuperar las ciudades jonias de Asia Menor, del control persa.
y de paso, ¿no?, vengar los ataques que los persas habían hecho contra los griegos. Esto da origen a la exigencia por parte de Alejandro de un contingente de soldados por cada polis. Y dentro de su propio reino se lleva también un ejército hacia Oriente. En este conflicto, derrota a los persas en 3 grandes batallas: Gránico, Iso y Arbelas. La última derrota provoca la huida del rey Jerjes, quien será luego asesinado más adelante por uno de sus propios generales. Enterado Alejandro de esto, hace castigar a este general asesino, regicida, y hace trasladar el cuerpo del rey Darío III hasta Persépolis, donde ordena funerales reales. La corte aqueménida entonces proclama a Alejandro rey de reyes, Shah de Persia, ¿no?, heredero de los aqueménidas, y lo casan con una princesa de la familia real anterior. Luego se entera de la rebelión de los líderes de las provincias orientales, así que se traslada a la reconquista de la zona del actual Afganistán, Uzbekistán y la India. En la India se entera que el mundo no termina allí. De acuerdo con sus maestros, Aristóteles y otros filósofos griegos, el mundo acababa en la India. En la India se entera que el mundo continúa porque detrás de las montañas existen otros reinos. Pero una huelga de los soldados, una rebelión de los soldados, lo obliga a retroceder y retornar hacia Persia con la intención de regresar a Macedonia. Ya son más de 10 años que los soldados están luchando y desean volver a sus casas. Llega a Babilonia, muere allí, y a su muerte, Alejandro, que se había casado con una princesa persa, también se casó en la zona de Asia Central con otra mujer, al parecer miembro de una familia importante de las tribus de la zona, Roxana. Roxana hace asesinar a la princesa, a la reina persa y a su hijo, y ella se hace proclamar la regente del imperio porque también está embarazada, o tiene un hijo, mejor dicho, con Alejandro. Este niño y Roxana serán llevados a Macedonia por uno de los generales de Alejandro. El imperio de Alejandro se divide entonces en 3. Los 3 principales generales de Alejandro se reparten el territorio imperial, dando origen al periodo de los epígonos. Y es allí donde la mayoría de soberanos, que son de origen griego, van a gobernar territorios que no son griegos. A esto se le llama el helenismo. Se da una fusión cultural, religiosa, entre el mundo antiguo, el mundo asiático, y la civilización griega. Vayamos ahora entonces a Roma. Entre el legado principal de los griegos, ¿no?, rescatemos ya para terminar con Grecia, ¿no?, no solamente el pensamiento racional, que se traduce en el estudio del cosmos o physis. Recuerden el término fisiologoi, es el estudio de lo físico, todo es material. Solamente se puede entender, comprender, analizar lo que es material. Lo inmaterial, no. Pero surgirá más adelante en Atenas Sócrates y Platón, que hablarán del mundo, ¿no?, no en términos de lo material, sino en términos de lo ideal. Y a partir de allí se habla de filosofía. Y van a ser acusados de charlatanes y mentirosos los llamados sofistas, que son los pensadores previos a Sócrates y Platón. Y antes de ellos están los fisiologoi. Los fisiologoi en realidad son los verdaderos filósofos, en el sentido de que hablan o tratan de explicar qué cosa es el universo, de qué está hecho, si tiene una finalidad o no, y para qué existe, ¿no? Y dentro del universo nosotros somos un elemento más. Esa visión materialista, ¿no?, se la debemos a los fisiologoi. Otro aspecto importante es la religión que ellos tuvieron. Sus dioses expresan las pulsiones humanas en grado máximo, ¿no? En algunos
algunos casos modélico, ¿no? Ya sea para bien o ya sea para mal. Y a nivel político, ¿no? El ideal de democracia que hasta el día de hoy se tiene nacería en Grecia, en Atenas en particular, y el ideal monárquico, que también el día de hoy existe y que se puede ver en Inglaterra, en Bélgica, estaría en Esparta. En las polis griegas también hubo la institución de la tiranía. Hoy en día la palabra tirano es mala palabra, pero en la época griega, en la época de las polis griegas, la tiranía es una solución para evitar una guerra civil. Antes que una polis, los distintos partidarios de uno o de otro se vayan a las manos y se desate la sangre entre familias, ¿no? Ellos nombran a una persona que sea un pensador importante, destacado, que goce de la credibilidad de ambos partidos, es decir, alguien neutral, y a él le otorgan poderes plenos para establecer nuevas leyes. Este es el tirano. Ese fue Licurgo, Solón, Dracón, Clístenes, ¿no? Que reciben el encargo de reformar políticamente la polis o reformular algunas leyes para evitar una guerra civil, ¿no? En el Perú, digamos, si se le hubiera ocurrido a la gente, en la época de Sendero, ¿no? Poníamos bueno, suena feo, pero digamos, en vez de matanzas provocadas por Sendero, Abimael hubiera propuesto o pedido que alguien solucionara esto y el presidente de ese momento, Belaúnde creo que era, también hubiera dicho lo mismo, entonces de repente nombraban a alguien, ¿no? Qué sé yo, Juan Rodríguez Quispe, como tirano del Perú, y entonces revisaba la Constitución, la hacía, rehacía, el Código Penal, el Código Civil, y hacía una reforma que, bueno, no complacía a los dos, pero por lo menos tampoco disgustaba completamente a los dos y era en beneficio de la mayoría. Eso era básicamente la función de los tiranos, ¿no? En Atenas también hubo un tirano muy famoso, Pisístrato, que apoyó a la plebe, ¿no? Apoyó a los ciudadanos más pobres, otorgándoles el derecho a trabajar en las obras que la ciudad iniciara. Y por lo tanto, el gobierno de Atenas se dedicó a hacer muchas obras, como por ejemplo puertos y la construcción de barcos. Y contrató para esto a los atenienses pobres, dándoles trabajo, no dándoles un bono de pobreza, sino dándoles trabajo. Y con esto, además, fomentó que muchos de ellos se dedicaran a la actividad artesana, fabricantes de cerámica, fabricantes de vino, fabricantes de aceite de oliva, que comenzaron a exportar más adelante. Esto provocó el crecimiento económico de ese sector que estaba, digamos, en una situación bastante grave o calamitosa. Y facilitó también que los que ya tenían tierras pudieran reconvertir sus cultivos hacia la uva y la aceituna, convirtiéndose en la materia prima del vino y del aceite de oliva, que van a ser dos productos de gran exportación ateniense, sobre todo el aceite de oliva y las vasijas de cerámica, ¿no? Esas reformas las hizo un tirano, Pisístrato, ¿no? Sigamos entonces al periodo romano. ¿Qué hora es? Ya, estamos con los minutos, 45 minutos. Mientras en el año 300 tenemos en el territorio griego Alejandro, ¿no? En la península italiana tenemos el desarrollo de la República Romana. La República Romana sucede a la monarquía romana. La monarquía, o mejor dicho, Roma, el mundo romano, ¿no? Geográficamente es la Italia peninsular, ¿no? La Italia insular, la isla de Sicilia, ¿no? Y de Córcega. El mundo de la península llamada Italia hoy en día fue habitado por diversos pueblos. La Etruria, por los etruscos, al parecer de origen asiático, los celtas, después llamados galos, en la parte norte, noroeste principalmente, los griegos en la parte sur, ¿no? Y producto de la invasión aria, los samnitas, los latinos, los umbrios, que van a entrar por el noreste y se van a ubicar alrededor a ambos
flancos de los montes Apeninos. De esa manera se configuran las distintas poblaciones dentro de la península italiana. Para el siglo VIII, un grupo, al parecer, de emigrados funda la ciudad de Roma, ¿no? De acuerdo con la leyenda, es Rómulo, hijo del dios Marte, junto con su hermano Remo, quienes fundan la ciudad, ¿no? Dedicando la ciudad a las divinidades y convirtiéndola en una ciudad sagrada. Por lo tanto, pueden llegar allí cualquier criminal que, en cuanto entra en los límites de Roma, sus crímenes son anulados y, por lo tanto, tiene derecho a vivir, ¿no? Esto va, al parecer, a llenar a Roma de población masculina y esto va a obligar necesariamente a conseguir mujeres por la fuerza. Es el rapto de las Sabinas, que va a provocar con el tiempo la unión entre latinos y sabinos, ¿no? Conformando un pueblo mucho más fuerte. La monarquía, que es la primera forma de organización italiana, o perdón, romana, va a fundarse justamente en ese proceso. Son 4 reyes de la dinastía latina y 3 reyes de la dinastía etrusca. Los etruscos son plebeyos. La sociedad griega, fundada de esta manera, ¿no? Va a tener que pasar por un proceso de adaptación. Inicialmente, durante el periodo monárquico, ¿no? Uno de los reyes etruscos amplía Roma, Servio Tulio, ¿no? Incluyendo las 7 colinas. Por eso se le llama a Roma también la ciudad de las 7 colinas. Y cuando Roma es fundada con 3 tribus, divididas ellas en 10 curias, ¿no? Según la fórmula de Rómulo. Cada una de estas tribus tiene que enviar 100 representantes a un consejo llamado Senado, ¿no? Compuesto por los Pater Senectus. Este Senado, ¿no? Es el que se va a mantener durante la monarquía la autoridad en el ámbito principalmente religioso. Ahora bien, el periodo republicano se da debido a que los reyes etruscos, que van ampliando el ámbito urbano de Roma, para esto requieren la actividad de la construcción, el desarrollo de la infraestructura, y todo esto básicamente lo hacen plebeyos, es decir, población que recién llega. Los propios etruscos son plebeyos, no son romanos, no son latinos. Y esto va a provocar un conflicto entre los patricios y los plebeyos. El último soberano, Tarquino el Soberbio, será expulsado de Roma porque comienza a otorgar, a cambio de financiamiento para las obras que él propone, derechos para los plebeyos. Y esto va a desatar un conflicto con el Senado, que lo desautoriza y finalmente expulsa luego de una acusación de crimen contra el honor de una patricia. Expulsado de la ciudad, los patricios, reunidos en el Senado, declaran que es el Senado la institución que gobierna a través de la elección de 2 cónsules. Los cónsules van a tener como función dirigir la ciudad de Roma. Esto va a culminar el año 29 a.C. 29, 27 a.C., dicen algunos. Hay una, digamos, versiones que se acercan en el tiempo, pero que no necesariamente coinciden. ¿Por qué se habla del imperio a partir del año 29 o 27 a.C.? Porque al vencedor de Cleopatra, que ha incluido ahora a Egipto bajo la égida romana, se le nombra Imperator Universalis, jefe de todos los ejércitos romanos en el mundo. El imperium es la función de mando sobre las Fuerzas Armadas. Imperium es capacidad de mando a las tropas. El pretor también la tenía. El pretor también tiene imperium. Pues bien, el cónsul de Roma, ¿no? En este caso elegido
Octaviano, de nombre o de título César Augusto, se le otorga el Imperium Universalis. A partir de allí, el gobernante va a tener cada vez mayor preponderancia frente al Senado. Y finalmente el Senado se convertirá en una asamblea prácticamente de adorno. Por eso se habla de una etapa diferente. Se van a seguir eligiendo cónsules, pretores, cuestores, el Senado va a seguir existiendo, pero de facto gobierna quien es nombrado Princeps Senatus Imperator Universalis. Esa es la diferencia entre las tres etapas del desarrollo de Roma. A nivel social, ¿no?, será durante el periodo republicano que se den luchas entre los dos grupos principales. Recordemos lo siguiente: patricios son los fundadores, son los descendientes de los fundadores de la ciudad de Roma. Al haber fundado la ciudad, ellos se apoderan de un territorio y lo dividen en solares y tierras de cultivo. Así que ellos son los dueños de la tierra. 2. Establecen las normas o leyes de Roma. Y al no tener ellos escritura, lo que hacen es transmitir estos conocimientos, estas leyes, de manera oral. Así que las leyes en Roma son de tradición oral. Son propietarios rurales, no son gente muy rica, no tienen esclavos, no se visten con oro y plata, no usan demasiadas joyas, ni siquiera comen carne cada semana. Generalmente consumen carne en los grandes festivales, cuando hay que hacer sacrificios a los dioses y se comparte la carne con la gente. Pero después no son, digamos, de hacer hamburguesa todos los días. Esto lo sabemos porque con el tiempo los soldados se van a rebelar cuando se les ofrezca comida, parte de la ración, carne. Y ellos dirán: nosotros no somos bárbaros para comer carne siempre, ¿no? Una de las tradiciones era justamente la vida rural y una dieta básicamente, ¿no?, no vegana, vegetariana, sino más bien por necesidad. No había dinero para comer carne o comprar carne, así que comían lo que había: vegetales, legumbres, cereales, que era lo principal en su dieta. Se les dice nobleza, ¿no?, porque al ser los fundadores van a estar en situación de preeminencia sobre los que van llegando después, a quienes se les aplica el término de plebeyos. La plebe son los descendientes de los que llegaron después de la fundación para trabajar en Roma. No tienen derecho a ser propietarios de la tierra, ¿no? Se les alquila, se les asigna un lugar, pero no son dueños de la tierra. Y durante el periodo republicano van a luchar para obtener la igualdad legal con el patriciado. Los clientes son plebeyos pobres que no tienen los medios para defenderse y por lo tanto recurren a un patricio para que los proteja. ¿Por qué los protege el patricio? Porque el patricio es el único que sabe la ley, pues, ¿no? Porque recuerden, la ley la transmiten de manera oral. Así que el patricio se la escuchó a su papá, a su abuelo, toda la vida. Así que sabe cuáles son las leyes. De repente el plebeyo hace algo que piensa que está bien porque allá en su aldea, en su pueblo, en su ciudad, eso se hacía. Pero llega a Roma y eso ya no se puede hacer. En Roma eso no se hace, eso está mal visto, es un delito. Pero él no lo sabía. Lo detienen, lo llevan preso, lo van a condenar. Entonces él necesita a alguien que lo defienda. Esa es la función del patricio convertido en patrón, ¿no? El cliente se liga a un patrón, alguien que lo protege. A cambio de esto, el cliente debe ser obediente y agradecido, brindarle su apoyo. Cuando este patricio se lance para un cargo político, él tiene que hacer propaganda, escribir los memes en las paredes, ¿no? No había papel, no había periódico, así que se hacían los anuncios: vote usted por Marco Vinicio, ¿no? Y lo ponían en las termas, en los baños, en las paredes de las calles. Eso hasta el día de hoy se ha encontrado en muchas ciudades antiguas romanas. Las propagandas políticas escritas en las paredes o en carteles, ¿no? Pues bien, esos son los clientes. Reciben beneficios por parte del patricio que los protege, los ayuda, los apoya. Los esclavos, ¿no?, considerados mercancías. La esclavitud en general en el mundo antiguo, en Grecia también, podía ser por dos causas. Eras vencido en la guerra, entonces te convertían en esclavo, te vendían, ¿no? De esa manera el soldado que te capturó
ganaba algo. Recuerden que no había un pago por ser soldado. Así que si te dedicabas a la guerra, si ibas a la guerra, era por la ilusión del botín. Y el botín era oro y plata que pudieras quitarle a los vencidos y también gente viva que podías vender tú en un mercado. O pedir un rescate a los familiares si esta persona era importante, ¿no? Esa era la manera de ganar en una guerra. No había un sueldo para los soldados, no se pagaba, a los generales igual. Eh, por otro lado, ¿no? También te vuelves esclavo cuando tú has pedido un crédito, un préstamo a otro romano y no le puedes pagar. Como no le puedes pagar, entonces el otro tiene derecho a llevarte a tu mujer, tus hijos y venderlos en el mercado. Con eso no alcanza, entonces te vende a ti. Eso se llama esclavitud por deudas. En Atenas fue anulada por Solón y en Roma será anulada por Cicerón durante el periodo republicano. Entonces solamente quedará la esclavitud por ser un vencido en la guerra. Y al igual que en Atenas, habrá esclavitud privada y esclavitud pública. Es decir, la ciudad de Roma tiene esclavos que le pertenecen a la ciudad de Roma. Pero también los romanos, como ciudadanos, pueden comprar y vender esclavos de manera particular. Entonces hay los esclavos de Marco Tulio Cicerón y están los esclavos de Roma, ¿no? Ser esclavo no siempre es mala cosa. ¿Por qué? Porque en Atenas, por ejemplo, ¿no?, se compraba gente que sabía algo. Entonces tú comprabas un geómetra, comprabas un poeta, comprabas un administrador y luego lo ponías a trabajar para ti. Ojo con ese detalle. En el caso de Roma, la esclavitud es igual. Las personas con mayor calidad, ¿no?, van a ser dedicadas a funciones importantes. Así que hay esclavos que van a tener una situación de vida incluso mejor que muchos ciudadanos romanos pobres. Pero eso se va a notar en los periodos ya de fines de la República. La República en sí misma, instituciones que la componen. El Estado romano fue una comunidad de ciudadanos libres, el populus romanus, por eso es una república. Pero como comunidad y Estado no se identifican. A la comunidad se le superpone la llamada res pública, conjunto de intereses del populus, o sea, los asuntos públicos. Hay varias instancias, ¿no?, que recibían competencias para atender los asuntos del Estado. Están las magistraturas, ¿no? Están las asambleas populares o comicios, y está el consejo o senado. Magistrado es aquel que ejercía la función pública civil en la ciudad, y esto implicaba unidad de mando civil y militar. Por lo tanto, ejercían la potestas y el imperium. La magistratura era un honor gratuito, no se les pagaba, y cumplirla requería grandes gastos. Por eso es que magistrados eran generalmente miembros de la nobilitas, la clase privada, ¿no?, que tenía riquezas suficientes para ejercer el cargo. La cuestura se encargaba de proteger los archivos del Estado guardados en el templo de Saturno, ¿no? El consejo edil está compuesto por 4 miembros, 2 patricios y 2 plebeyos, encargados de organizar y costear los juegos públicos del Estado, de preservar o mantener en buen estado los caminos y de velar, ¿no?, por la salubridad en los mercados y los precios. El tribunado de la plebe, que inicialmente fue 1 o 2, llegó a ser 10 en su periodo de mayor expansión, representa los intereses de la plebe en el Senado. El Senado está compuesto de patricios inicialmente. Entonces, ellos son los que dan las leyes. Algunas de estas leyes podrían perjudicar a los plebeyos. Los plebeyos hicieron toda una rebelión y consiguieron que se aceptara a un representante de los plebeyos en el Senado. Ese es el tribuno de la plebe. Su poder es que cuando él declara el veto contra una ley, esa ley ya no se puede aplicar. No importa si la ley la aprobó el 100% de senadores. Si el tribuno de la plebe dice, yo veto esa ley ya no aplica.
Ese es el poder que va a tener el tribuno de la plebe, ¿no? Él solito puede silenciar a todo el Senado. Pero es en defensa de los plebeyos. Por otro lado, ¿no? Están los pretores, que tienen imperium, menor al de los cónsules, están subordinados a los cónsules, ¿no? Y ejercen, además, como jueces. De ellos proviene el derecho pretoriano. El pretor de Roma, en provincias, es un gobernador de provincias, se encargaba de hacer cumplir las leyes. ¿Pero qué leyes? Las leyes locales. En el caso de un juicio, el pretor tenía que ver si ese delito era un delito para las costumbres legales de la localidad o no. En el caso de que fuese un delito, ¿no?, considerado por ellos como delito, él debía juzgar, pero basándose no en la ley de Roma, sino en la ley local. Ese es el derecho pretoriano, ¿no? Como está escrito, podemos conocer las tradiciones legales de muchos pueblos, ¿no? Los sirios, los pónticos, los egipcios, gracias a las sentencias de los pretores que están escritas, ¿no? Y de los juicios que han sobrevivido. Por otro lado, están los censores, que son 2 miembros elegidos cada 5 años, confeccionaban las listas de senadores y estos censores se encargaban de verificar cómo se gastaba el dinero, ¿no?, de manera pública y privada cada ciudadano. ¿Por qué? Porque ellos son los que supervisan el cumplimiento de las mores o moral pública, es decir, las costumbres. Algo que ellos tenían que anotar y era motivo para censurar a alguien, era el despilfarro. Si uno gastaba mal su dinero, sus riquezas, entonces era censurado por el censor, era anotado en una lista negra. Y cuando esta persona, este ciudadano romano, era propuesto para un cargo público, el censor tenía la obligación de leer su nombre y decir: yo lo censuro. Este señor se gasta su plata y la mal pierde. Si le damos la responsabilidad de manejar el dinero de todos, lo va a perder, ¿no? O sea, un aspecto importante que los censores medían era cómo se gastaba el dinero cada quien, ¿no? Si cumplía las mores, las costumbres de los pater, de los ancestros, o era un manirroto, era una persona que despilfarraba, que no le interesaba ahorrar, ¿no?, o conservar su patrimonio. Otra función o otro cargo es el de los cuestores. Los cuestores se van a encargar, no, ya lo mencionamos, son los que protegen los archivos. Los dictadores, ¿no? El dictador es una magistratura de excepción. Es elegido de entre los cónsules y su poder máximo dura por 6 meses. Es un magistrado al cual se le otorga el poder absoluto para gobernar en Roma, ¿no?, con tal de salvar a Roma de la destrucción, ya sea por una guerra, una epidemia, alguna catástrofe, algo que afecte la sobrevivencia de Roma. En ese caso, luego de que nadie ha podido solucionar el problema, se le otorga plenos poderes a uno de los cónsules y se le nombra dictador de Roma. Tiene hasta 6 meses para terminar el encargo. Si lo termina antes, puede devolver el poder, y muchos dictadores devolvieron el poder antes de los 6 meses. Incluso algunos lo usaron una semana y punto, suficiente, y luego se iban a su casa a hacer sus cosas. Uno de los más famosos es Cincinnato. En honor de él existe la ciudad de Cincinnati en Estados Unidos, ¿no? Los fundadores de la independencia norteamericana se motivaron, se apoyaron mucho en el modelo de la República Romana, ¿no? Y un personaje que muchos de ellos admiraban y del cual escribieron bastante en esa época, durante la independencia de Estados Unidos, fue Cincinnato, ¿no? Incluso se creó la Sociedad Cincinnato, ¿no?, tratando de tomarlo ahí como un modelo a seguir. Y se crea se funda la ciudad de Cincinnati, por eso. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos, ya mencionamos a todos, nos falta el Senado. El Senado es la reunión, ¿no?, de los pater senatus y también la de los ex magistrados con nombramiento vitalicio a partir del año 216 a.C. O sea, inicialmente eran 300, pero luego fue creciendo el número, incluyendo a los ex magistrados. Entre las asambleas o comicios, ¿no?,
está la asamblea curial. La asamblea curial, es la que concede el imperium al magistrado mediante votación. Permitía el ejercicio legal de la magistratura. El comicio o la asamblea centurial tiene sus orígenes en el periodo monárquico durante el gobierno de Servio Tulio, que dividió a la población en grupos, ¿no?, en función de la cantidad de dinero para afrontar los gastos de la guerra. Aquí participaban tanto patricios como plebeyos, ¿no? Y la asamblea tribal está compuesta por los plebeyos que nombran al tribuno de la plebe, ¿no?, y que las decisiones del tribuno de la plebe y de la asamblea tribal son ley obligatoria para los plebeyos. En cuanto a las reformas, ¿no?, surge por la lucha de los plebeyos por asimilarse al patriciado, es decir, adquirir los mismos derechos que los patricios. Una de ellas será conseguir, a través de los decemviros o 10 jueces, que las leyes se pongan por escrito. Son las llamadas ley de las 12 tablas, que establece, ¿no?, una sola ley para patricios y plebeyos. Ya está escrita, ya no se puede cambiar. La ley canuleya va a permitir el matrimonio entre patricios y plebeyos y aparece el grupo de los nobilitas. La ley Licinio Sextia, ¿no?, da autorización para que los plebeyos puedan postular al cargo del consulado. El año 356 también se otorga el derecho de los plebeyos a ser elegibles para la dictadura, ¿no?, porque si ya eres cónsul, ¿no?, podrías también, acuérdense esto de que uno de los cónsules era nombrado plebeyos. Entonces, esto se hace el año 356. La ley Ogulnia, ¿no?, permite el acceso de los plebeyos al sacerdocio. Está el colegio pontificio y el colegio de los augures, que son los dos colegios sacerdotales romanos. Con esto, la función sacerdotal era un privilegio de los patricios, pero ahora también estarán los plebeyos, ¿no?, autorizados a ser sacerdotes en Roma, sacerdotes de los dioses romanos. La expansión se va a dar del siguiente modo. Inicialmente, Roma va a conquistar los territorios de la península itálica. Esta unificación va a llevarlo a luchar contra los pueblos latinos en el centro, samnitas, umbrios, y luego hacia el norte contra los etruscos, y luego hacia el sur contra los griegos. En esta lucha contra los griegos, el rey de Épiro se traslada con elefantes, ¿no?, y es famosa la derrota de su rey, el rey Pirro, ¿no?, quien gana una batalla pero pierde la guerra, ¿no? De ahí viene victoria pírrica, ¿no?, una victoria que en realidad no lo es, ¿no? Con esta conquista, y durante este periodo, Cartago ha ido creando un imperio comercial en el Mediterráneo occidental. Roma entonces, que tenía un acuerdo con Cartago, ahora se da cuenta que Cartago podría impedir la expansión de Roma. Y es esto lo que desata las guerras púnicas o guerras contra Cartago. En este enfrentamiento se van a dar tres grandes momentos. Las dos primeras guerras contra Cartago tendrán una justificación en medidas que Cartago implementa por su expansión, ¿no?, o por maltrato a sus poblaciones tributarias que piden el auxilio de Roma. La tercera guerra púnica ya no es así. Habiendo sido derrotada completamente Cartago en la segunda guerra, ¿no?, la tercera se hará para evitar que Cartago se recupere y en algún momento pueda competir o amenazar a Roma. Y es por eso que el Senado de Roma declara una guerra preventiva. Antes que Cartago vuelva a volverse importante y ser una amenaza para Roma, Cartago debe ser destruida y su población eliminada. Esa es la última guerra de Cartago, contra Cartago. Y después de esto, los romanos se van a lanzar a la conquista
de el Ponto, Asia Menor, Macedonia, las polis griegas, Siria y el territorio de Egipto. Con la conquista de todos esos territorios, ¿no? Todo el mar Mediterráneo se convierte en un lago para Roma. Pero Roma va a obtener los recursos económicos suficientes para lanzarse a estas campañas en Asia y en África, gracias a la conquista de Cartago. Al conquistar a Cartago, todos los territorios que Cartago ha adquirido en las costas de Francia, en el sur de España, en la zona del norte de África, pasan a ser propiedad de los romanos, que se divide entre los patricios principalmente, y a los plebeyos se les otorga menos, mucho menos. Esto va a desatar después las guerras civiles. 2. Este patriciado, terrateniente, acuérdense, ahora pasa a ser dueño no de una chacrita de cebollas, sino de haciendas enteras de miles de hectáreas, ¿no? Con cientos o miles de esclavos que trabajan ahora para producir algo que se exporta. Los patricios romanos pasan a controlar el comercio de exportación. Y esto es posible porque pueden producir en gran cantidad a un menor precio. Esto arruina a los plebeyos pobres, que son los soldados del ejército romano. Mientras que sus generales ganan y se enriquecen cada vez más, los soldados que han dado la vida por lo mismo se empobrecen y cada vez van teniendo más problemas. Esto va a provocar la llamada crisis de la República, ¿no? Entre los que apoyan al Senado, los optimates, y los que apoyan a los plebeyos o Partido Popular. Aparecen dos patricios que son convocados por los plebeyos para representarlos como tribunos de la plebe. Estos son los hermanos Graco, Tiberio y Cayo. Ellos van a dar leyes a favor de los plebeyos, pero van a ser asesinados ambos, ¿no? Con una diferencia de 10 años entre uno y otro. El Senado, además, no aplicará las leyes que ellos propusieron. Y esto va a generar más adelante, ¿no?, las llamadas guerras civiles. El conflicto entre Mario y Sila a inicios del siglo I antes de Cristo. Este conflicto entre patricios y plebeyos nuevamente va a generar en dos momentos la toma del poder, primero por Sila, luego por Mario, y finalmente la creación de listas de partidarios, listas negras de partidarios, la expropiación de sus bienes, el remate de los mismos, ¿no? Y la dictadura que duraba 6 meses se va a convertir en vitalicia. Por ese motivo, a la muerte de uno de ellos, se busca un equilibrio. Uno de ellos muere en la guerra en Asia y esto va a provocar que Roma quede en manos de Sila, quien a su muerte, ¿no?, como dictador, Roma tendrá que buscar un equilibrio de fuerzas nuevamente. Para evitar una nueva guerra civil, se asocian Pompeyo, Craso y Julio César. Este inicial gobierno entre los tres, llamado Primer Triunvirato, fracasa luego de que Craso muere luchando en Asia Menor, perdón, en el cercano Oriente, contra los persas, y se enfrenta entonces Julio César contra Pompeyo. Pompeyo será apoyado por el Senado y Julio César se apoyará en el partido de los plebeyos. Pompeyo terminará huyendo de Roma y refugiándose en Egipto, donde el faraón de Egipto lo captura y lo asesina, intentando de esta manera congraciarse con Julio César. Julio César, más bien, al llegar a Egipto, acusará al faraón de asesinar a un ciudadano romano y por lo tanto lo depone del cargo y coloca en el trono a su hermana Cleopatra, con quien se queda un tiempo, ¿no?, y la lleva posteriormente a Roma. Julio César en Roma será asesinado por algunos senadores que lo acusan de pretender hacerse coronar rey.
Después de esto se desata una nueva persecución contra los asesinos de Julio César. Marco Antonio, su mano derecha, su jefe militar, toma control de Roma, la maneja con mano dura, pero aparece el sobrino de Julio César, Octaviano, quien regresa de Grecia, ¿no? Había sido enviado por su tío para estudiar allá, y exige ser el jefe político del Partido Popular. Esta pugna con Marco Antonio se soluciona entregando a Octavio a su hermana como esposa de Marco Antonio. De esta manera se convierten en cuñados y se fortalece la alianza entre ellos. Se agrega a esta a Lépido, ¿no? Un patricio muy rico, pero Lépido finalmente va a abandonar el gobierno, legando a Octavio el encargo de que administre las zonas que a él se le asignaron. Marco Antonio, a quien se le asigna la región de Asia, se dirige a Siria, y estando en Siria, la reina Cleopatra de Egipto lo invita a Egipto. Marco Antonio entonces cae en alianza con Cleopatra y Octavio lo acusa de deslealtad y de conspirar contra Roma. Nombrado cónsul de Roma, Octavio declara la guerra a Marco Antonio y a Cleopatra. Vencidos ambos en la batalla de Accio, en la costa oriental, en la costa occidental de Grecia, los ejércitos romanos entran en Egipto y lo declaran provincia de Roma. Desaparecida la monarquía egipcia, ya no hay más faraones en Egipto y era el último reino que quedaba, ¿no?, en el Mediterráneo, independiente de Roma. Todo lo demás ya era de Roma. Todo, todo. Por ese motivo, el Senado proclama a Octavio pacificador mundial. Es decir, ya no tiene que hacer más guerras Roma, porque ya conquistó todo, ¿no? Y se le otorga el título de César y Augusto. Se le nombra, como ya les dije antes, Imperator Universalis, Princeps Senatus, y es tribuno de la plebe, en lugar de cónsul de Roma. Él inaugura lo que se llama el Alto Imperio con el famoso siglo de Augusto. Apoyándose en amigos, ¿no?, comienza la reconstrucción de Roma, se inicia una serie de obras para mejorar, engrandecer la ciudad capital. Por eso se habla de el siglo de Augusto. Uno de sus mejores o más cercanos amigos es el patricio Mecenas, un comerciante en realidad. Y este Mecenas, ¿no?, es el que va a financiar a artistas, poetas, escultores que van a llegar a Roma, ¿no?, generando un movimiento cultural bastante fuerte, que van a engrandecer a Augusto. Otro de sus amigos cercanos será el poeta Virgilio, ¿no?, que va a escribir la famosa obra La Eneida, que justifica la misión sagrada que tienen los romanos, civilizar al mundo. Esta concentración del poder y este control o primacía sobre la actividad cultural va a terminar generando una mayor simpatía del pueblo hacia Augusto y su familia. Finalmente, las instituciones republicanas se van a ir debilitando. A Augusto lo seguirá Tiberio, ¿no?, y con Nerón se termina su dinastía. Aparecen otros emperadores como Trajano, Adriano, y en este proceso, ¿no?, el imperio va a tener una última etapa de expansión hasta conquistar la región de la Dacia, en Europa Central. Tito será el emperador que tendrá que afrontar la erupción del Vesubio el año 79, ¿no? Muere Plinio el Viejo y son sepultadas las ciudades de Estavia, Pompeya y Herculano. El periodo llamado Bajo Imperio es el periodo de inestabilidad, cuando, a partir del siglo III, los generales luchan entre sí por el título de emperador. Muchos emperadores no terminan el año con vida. Son envenenados, son acuchillados, ¿no? Y este caos va a provocar que se establezca una partición del imperio, creándose el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Esta división imperial
consiste en lo siguiente. La capital deja de ser Roma, se establece la capital en Bizancio, eso fue con Constantino. Luego, otra reforma importante será el establecimiento de un César y un Augusto en la parte oriental, un César y un Augusto en la parte occidental. La lucha entre los Césares y Augustos va a reeditar una nueva guerra civil y es allí donde aparece este emperador que, unificando todo el imperio nuevamente, ¿no?, lleva al último momento de ilusión de unidad imperial al Imperio Romano. Reunificado este imperio, empiezan los conflictos con los pueblos de frontera, los llamados bárbaros. A este constante proceso de ataque militar coincide el cambio religioso, las creencias de las distintas religiones orientales impregnan el mundo mediterráneo y romano. Aparecen también las posturas fiscales mayores frente al declive de las conquistas, ya no hay riquezas para saquear, se comienza a elevar los impuestos y esta mayor elevación de los impuestos va a provocar una reducción del comercio. Muchas ciudades comienzan a arruinarse, dejan de comerciar, esto va a provocar menor recaudación, la menor recaudación va a impedir al emperador o a los distintos gobernadores de provincias que tienen ahora menos presupuesto, mantener en buen estado los caminos y mantener las zonas de control fronterizo. En algunos lugares ni siquiera hay murallas o torres de vigilancia, porque hay ríos. Cambios climáticos dramáticos afectarán terriblemente la situación. Cuando las aguas del río Rin se congelen y se conviertan en una mesa de hielo sólido, los bárbaros cruzarán por allí tranquilamente en dirección al Imperio Romano. Estos procesos se van a ir dando en el último siglo con tal velocidad que simple y sencillamente los romanos no van a poder reaccionar de manera adecuada para controlar y superar esas dificultades. Pero la principal causa de su destrucción será el debilitamiento político de la institución imperial. Entre los legados principales de Roma está la arquitectura, ¿no? Está el derecho, ¿no? Ellos van a constituir dos tipos de derecho. El derecho pretoriano, que es el derecho del periodo republicano, y el derecho imperial, que es el derecho de la reforma de Justiniano, que es derecho romano cristiano en realidad. El imperio occidental termina en el año 476, luego de la caída de Rómulo Augustulo, quien fue colocado como emperador por un bárbaro, el jefe de los Herulos, Odoacro. El rey de los Herulos lo hizo nombrar emperador a Rómulo Augustulo. Y cuando Rómulo Augustulo no le paga lo que se le había prometido a este bárbaro, pues simple y sencillamente lo combate y lo depone. Quien estableció el cristianismo como religión oficial y prohíbe cualquier otra religión o filosofía y ordena la persecución de todo aquel que discrepe y la destrucción de las bibliotecas y los centros de estudio previos al cristianismo, es el emperador Teodosio, quien gobierna desde la ciudad de Constantinopla. Y Constantino, ¿no?, es el que traslada la capital de Roma a Bizancio y ordena construir una nueva ciudad, Constantinópolis. De allí el nombre de Constantinopla. Él estableció también, ¿no?, o restauró, mejor dicho, la libertad de cultos. En realidad el Imperio Romano siempre gozó de libertad de cultos, pero con Constantino se establece que los cristianos, que años antes habían sido prohibidos y perseguidos, puedan volver a practicar su religión libremente. Esto porque es así, no hay una persecución permanente contra los cristianos, porque
los romanos nunca atacaron a los judíos, y los judíos decían lo mismo que los cristianos, Dios es uno. Pero a diferencia de los judíos, los cristianos consideran que el respeto al emperador como ser divino es algo intolerable, y por lo tanto constantemente llamaban a desacatar el saludo que se hacía en las ciudades al ingresar a las ciudades donde estaba la imagen del emperador. Para los romanos eso no es un ataque a la figura divina del emperador, sino un ataque a la autoridad de Roma, ¿no? Entonces se les ve como un problema político más que como un problema religioso. Eso en cuanto a las persecuciones. Las persecuciones contra cristianos no fueron constantes, no fueron permanentes, fueron tan solo episodios. Y además, el cristianismo se va a difundir primero entre las clases bajas y luego entre las clases altas. Y va a tener cercanía con la clase alta o patricia romana debido a la corriente filosófica llamada estoicismo. Los estoicos van a encontrar, los romanos estoicos van a encontrar mucha similitud con el pensamiento cristiano de esa época, ¿no? Quizás con el de ahora no, pero con el de esa época sí. Y es por eso que también muchos patricios romanos se hacen cristianos, ¿no? Todo esto es importante para entender cómo esta religión pudo conquistar al imperio que en ese momento era el más grande y el mejor organizado de la tierra. Y bueno, si no hay alguna otra pregunta, pasaríamos a las alternativas de la separata de hoy. Veamos. Veamos dónde está la separata de hoy. Se me escucha, ¿no? En el caso de Roma, Roma ya había pasado por una situación similar cuando conquista a los griegos. Los griegos son conquistados, pero finalmente absorben la cultura y la filosofía griega. Luego, los cristianos de origen judío van a terminar imponiendo su religión a los romanos. La número 1, la alternativa correcta es la B. La número 2, Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro II, la respuesta correcta es la letra D. La número 3, durante los primeros siglos de la República Romana, ¿no? La respuesta correcta es la letra C. La cuarta, a lo largo de los siglos III y II a.C., la República Romana experimenta una notable expansión territorial. ¿Se dan cuenta? El Imperio Romano, como lo conocemos, en realidad se crea durante el periodo republicano, ¿no? Convirtiéndose en una de las potencias más influyentes del mundo antiguo. Este proceso fue el resultado de diversas guerras, alianzas y estrategias políticas. Una de esas estrategias políticas es respetar las costumbres legales de los pueblos vencidos. Eso es lo que llamamos derecho pretoriano. Roma respeta las leyes de los pueblos que conquista, no les impone su propia ley, y esto hace que estas poblaciones finalmente se sientan avaladas por Roma. Bueno, la número 4, la respuesta correcta es la letra A. Y la 5, el periodo de los emperadores romanos comienza con Augusto el 27 a.C. La respuesta correcta es la letra B. El emperador contaba con el apoyo del Senado, pero mantenía la autoridad suprema en la toma de decisiones. Bien, jóvenes. Entonces, ahora, ¿dónde está el Teams? ¿A dónde se fue el Teams? Ok. Entonces, decíamos, nos estamos comunicando la próxima semana, ¿no? Ya con el profesor a cargo de las consultas,
Pero eso sería todo por el día de hoy. Gracias y hasta la próxima semana. O hasta una próxima oportunidad, mejor dicho.